Quiero hacer este video para comentarles un poco acerca de un caso que estamos tramitando, que es interesante no solamente desde el punto de vista de la situación en sí, sino que también cómo se ha resuelto hasta el momento por el primer tribunal que ha visto este caso y que ya ha dictado una sentencia. Y a modo de resumen, obviamente guardando la integridad o más bien reservando la identidad, eso quería decir, de los involucrados. Este caso consiste en lo siguiente. Es un caso de una estafa en un contexto de un negocio inmobiliario entre familiares, entre hermanos, entre tres hermanos específicamente, dos hombres y una mujer. Resulta que ellos habían acordado en algún punto realizar un negocio inmobiliario, ¿ya? O sea, hacer una sociedad, poner inmuebles, realizar un loteo y de ese loteo obtener, ¿no es cierto?, ganancias por la venta de los lotes que se generan en virtud de la subdivisión respectiva. Pues bien, resulta que en dicho contexto había que realizar una serie de actuaciones previas para vender finalmente los lotes. Entre otros, había que aportar a una sociedad ciertos bienes que pertenecían, perdón, a cada uno de estos hermanos. Y es en dicho contexto en que la hermana lleva a uno de los hermanos a una notaría. Iba muy apurada ella, le dice que la escritura estaba lista para seguir con el proceso. Y entonces van rápidamente a la notaría. Le pregunta el funcionario de la notaría a ambos si van a leer la escritura. Ella le dice que no, porque están apurados. Además, ya se conoce el contenido, etcétera, etcétera. Y este hermano, que fue llevado por la hermana, firma confiando en su hermana, lógicamente, y no lee la escritura. Entonces, tiempo después, se entera por su otro hermano que a través de esa escritura que él firmó, en realidad vendió parte más bien, vendió sus bienes, ¿ya? A otra sociedad, ¿ya? A otra sociedad que había sido constituida por el hijo de su hermana, o sea, por su sobrino. Y para colmo de males, él se da cuenta cuando va a ver la escritura que firmó, porque no sabía, entonces pidió una copia, se da cuenta que había firmado por un precio que supuestamente le habían pagado antes de firmar la escritura, lo cual nunca fue así. Entonces, frente a eso, él dice, fui engañado, claramente, fui engañado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y se coloca en contacto con sus abogados, ¿ya? Quienes finalmente le recomiendan iniciar una acción judicial, dos acciones judiciales, una acción penal y una acción civil. La acción penal por el delito de estafa y una acción civil pidiendo la nulidad de dicho contrato que él firmó, ¿ya? Porque no sabía lo que estaba firmando en definitiva. Entonces se inicia la acción penal, va bien en la acción penal, se condena por estafa a los hermanos y en la acción civil también ha ido bien hasta el momento porque se declaró la nulidad de ese contrato. Pero lo interesante, lo relevante de este caso es cómo se puede destruir esta declaración que existe en un instrumento público, en una escritura pública que es firmada por un notario, que tú vas a notaría obviamente, eh, se cumplen con una serie de formalidades, de requisitos, de solemnidades, y donde ahí sale que tú habrías recibido una suma de dinero cuando en realidad no la recibiste. Entonces aquí uno dice, pero ¿cómo puedo demostrar lo contrario existiendo el instrumento público por excelencia que da mayor seguridad en nuestro ordenamiento jurídico como es una escritura pública? Bueno, en este caso, el tribunal que resolvió la sentencia, perdón, que resolvió el caso civil, dio por acreditados ciertos hechos que daban cuenta que ese contrato que se firmó en notaría no era real, no era real. ¿Ya? ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Cómo se acredita eso?
Bueno, para eso nosotros debemos entender que los hechos no ocurren aisladamente. Los hechos siempre tienen un contexto, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo que tomé desayuno el día de hoy, lógicamente tengo que señalar qué fue lo que comí, a qué hora, en qué lugar, si lo hice solo, si lo hice con alguien, em, etcétera, etcétera. Ya siempre tienen un contexto. Entonces, si había tenido lugar esta supuesta compraventa, ¿cuál es el contexto? Si se hizo una escritura pública, ¿cuándo se encargó la escritura pública? La redacción de la minuta. ¿A quién se encargó? ¿Se hicieron negociaciones previas con la contraparte? ¿Hubieron correos electrónicos con la contraparte? ¿Qué abogados estuvieron involucrados? ¿A quiénes se les pagó? ¿Cuánto se les pagó? Me refiero a los abogados involucrados. Cuando se envió la minuta a la notaría, ¿desde qué correo se envió? Etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de circunstancias que dicen relación con el contexto en el cual habrían ocurrido estos hechos. Y de todo este contexto se logró demostrar que no existía o se podría presumir fundadamente que el contrato en realidad no existía o no era real. La voluntad allí manifestada en la compraventa no era real. ¿Por qué? Porque el contexto no lo hacía presumir, sino que por el contrario, los hechos de contexto daban a entender lo contrario, que no se había firmado. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la abogada que envió la minuta a la notaría no lo envía por instrucción de el hermano afectado, sino que por instrucción del dueño de la inmobiliaria o de la empresa que adquiere estos bienes. ¿Ya? Por ejemplo, porque hay correos electrónicos entre el dueño de la empresa y la abogada que redacta esta minuta, donde le dice al dueño de la empresa que él fije el precio, ya que él fije el precio, señale cuál es el valor, etcétera, etcétera. Y en ningún momento hay intervención del afectado, del vendedor, ya en ningún momento hay algún correo electrónico donde él diga yo fijo el precio en tanto, o llegamos a este acuerdo con la contraparte, con la empresa que va a comprar el inmueble, etcétera, etcétera. Otro hecho relevante era que los honorarios que se pagaron al conservador de bienes raíces después de firmar la escritura fueron pagados por el dueño de la empresa, ¿ya? No fueron pagados por la persona afectada, por el vendedor, ¿ya? Entonces, así se dieron una serie de circunstancias que daban a entender que los hechos en sí, los hechos de contexto daban a entender que no ocurrió esa sesión, o perdón, que no ocurrió esa compraventa, ¿ya? Y como no ocurrió esa compraventa, bueno, habría que coger la demanda y declarar nula esa compraventa. Así que, en definitiva, es muy interesante esto porque por mucho que en un documento se diga formalmente que se recibió una suma de dinero o cualquier declaración que dé cuenta de un contrato, etcétera, etcétera, existe la posibilidad de que eso quede sin efecto en la medida de que yo pueda demostrar otras situaciones de contexto que no coincidan lógicamente con el supuesto contrato que se habría celebrado sin ningún problema o se habría firmado sin ningún problema. Entonces, bueno, como les dije, el primer tribunal que ha visto esto eh, declaró que había nulidad. Ahora estamos en la etapa de apelación. Vamos a ver cómo nos va en la etapa de apelación. Pero ya hay un antecedente de un primer tribunal que dijo que como los hechos de contexto no eran coherentes con el hecho objeto de impugnación, o sea, la firma de la escritura, debemos entender que esa escritura es nula. Así que muy interesante. Al menos a mí me resulta muy interesante. Eso, que estén muy bien.